Cuando mi esposo murió, su jefe millonario me llamó. Señora, encontré algo. Venga a mi oficina ahora. No le diga nada a su hijo ni a su nuera. Podría estar en peligro. Cuando llegué, me quedé helada al ver quién estaba en la puerta. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que después de 45 años de matrimonio me sentiría como una extraña en mi propia vida. Pero ahí estaba, sentada en primera fila en el funeral de Abel, mientras mi hijo Benjamin y mi nuera Dalia tomaban todas las decisiones como si yo no existiera. Mamá, déjanos a nosotros esto. Tú solo preocúpate por mantenerte tranquila, me había dicho Benjamin esa mañana, con esa voz condescendiente que había desarrollado en los últimos años. Dalia asintió a su lado, con esa sonrisa falsa que ya me resultaba familiar. Me quedé callada porque no tenía fuerzas para pelear. Abel había muerto de un infarto 3 días antes, tan repentino que aún no podía procesarlo completamente. Un momento estaba desayunando conmigo, hablando sobre el jardín que quería plantar en primavera, y al siguiente lo encontré desplomado en el garaje. Observé a la gente que llenaba la iglesia, compañeros de trabajo de Abel, vecinos, algunos familiares lejanos. Todos se acercaban a Benjamin y Dalia para dar el pésame, como si ellos fueran los viudos. Yo era solo una anciana de 68 años a quien había que proteger del trauma. La abuela está muy frágil. Escuché que Dalia le susurraba a alguien. Benjamin y yo nos estamos encargando de todo. Frágil. Esa palabra me dolió más que cualquier condolencia vacía. Abel nunca me había visto como frágil. Para él, yo era Mónica, su compañera, su igual. Pero desde que Benjamin se había casado con Dalia hace 5 años, todo había cambiado gradualmente. Durante el servicio noté algo extraño. Benjamin parecía más aliviado que triste. Cada vez que alguien se acercaba a consolarlo, él respondía con una compostura que rayaba en la indiferencia. Dalia, por su parte, tenía lágrimas en los ojos, pero algo en su expresión me resultaba calculado, como si estuviera actuando. Después del entierro, en la casa que Abel y yo habíamos compartido durante tantos años, la gente se reunió para el almuerzo que Dalia había organizado. Yo me senté en mi silla favorita junto a la ventana, observando cómo mi nuera dirigía todo como si fuera su propia casa. «Mónica, deberías ir a descansar», me sugirió Dalia, acercándose con una taza de té que no había pedido. «Ha sido un día muy largo para ti». «Estoy bien aquí», respondí, pero mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Benjamin se acercó y se sentó en el sofá frente a mí. «Mamá, Dalia y yo hemos estado hablando. Creemos que no deberías quedarte sola en esta casa. Es demasiado grande para ti, y después de lo que pasó con papá». Se me heló la sangre. «¿De qué estás hablando?» «Bueno», continuó Benjamin, intercambiando una mirada con Dalia, «hay residencias muy bonitas donde estarías más segura, con gente de tu edad, actividades. No voy a ir a ningún asilo», dije, sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas que no sabía que tenía. Dalia se sentó a mi lado, tomando mi mano con una suavidad que me resultó insoportable. «No es un asilo, Mónica. Son comunidades para adultos mayores, muy elegantes. Y nosotros podríamos visitarte todos los fines de semana». «Esta es mi casa», murmuré, pero ya sentía cómo mi determinación se desmoronaba bajo sus miradas compasivas. La conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono. Benjamin se levantó a contestar y pude escuchar su voz desde la cocina, aunque no las palabras exactas. Cuando regresó, su expresión había cambiado. «Era alguien de la oficina de papá», dijo, pareciendo molesto. «Querían hablar contigo sobre algunos papeles». «¿Qué papeles?», pregunté. «No lo sé. Le dije que estabas indispuesta, que cualquier cosa la podían arreglar conmigo». Algo en su tono me molestó. «Benjamin, tu padre trabajó 30 años en esa empresa. Si quieren hablar conmigo sobre algo, tengo derecho a escucharlos». «Mamá, no te preocupes por esas cosas. Nosotros nos encargaremos de todo el papeleo y los asuntos legales». Esa noche, después de que todos se fueron y Benjamin y Dalia finalmente me dejaron sola, me senté en la cama que había compartido con Abel durante tantos años.
La casa estaba demasiado silenciosa, llena de recuerdos que ahora me parecían lejanos. Fue entonces cuando sonó mi teléfono celular. El número no era familiar. «¿Señora Mónica?», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «Soy Richard Hardwell, el jefe de su esposo en Morrison & Associates». «Señor Hardwell», respondí, recordando el nombre. Abel había mencionado a su jefe en varias ocasiones, siempre con respeto. «Señora, lamento mucho su pérdida. Abel era un hombre extraordinario y todos en la oficina lo valorábamos muchísimo». «Gracias», murmuré. Hubo una pausa y luego su voz se volvió más seria. «Señora Mónica, necesito verla urgentemente. Hay algo que debe saber sobre los últimos meses de vida de su esposo. Algo importante». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de cosa?» «No puedo hablar por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana?» «Y señora, es crucial que no le diga nada a su hijo ni a su nuera sobre esta conversación». Abel fue muy específico sobre eso. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. «¿Por qué? ¿Qué está pasando? Por favor, señora Mónica, venga mañana a las 10 de la mañana. Su esposo me pidió que si algo le pasaba, me asegurara de hablar con usted, pero solo con usted». La línea se cortó y me quedé sentada en la oscuridad, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Abel había previsto su muerte. Había dejado instrucciones específicas, y por alguna razón, esas instrucciones incluían mantener a Benjamin y Dahlia al margen. Por primera vez desde su muerte, sentí que mi esposo me estaba hablando desde algún lugar lejano, diciéndome que prestara atención, que no era el momento de ser frágil. Algo estaba terriblemente mal, y yo era la única que podía descubrir qué. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación que no había sentido en meses. Por primera vez desde la muerte de Abel, tenía un propósito claro. Me vestí con cuidado, eligiendo el traje azul marino que Abel siempre decía que me hacía ver elegante y fuerte. Benjamin llamó temprano, como había estado haciendo desde el funeral. «¿Cómo dormiste, mamá?» «Dahlia y yo estuvimos pensando que tal vez deberías quedarte con nosotros por unos días». «Estoy bien, hijo», respondí, tratando de sonar normal. «De hecho, tengo que salir esta mañana». Hubo una pausa. «¿Salir? ¿A dónde?» Mi mente trabajó rápidamente. «A la farmacia. Se me acabaron las pastillas para la presión». «Puedo llevarle las pastillas. No tienes que salir». «Benjamin, puedo manejar hasta la farmacia. No soy inválida». Su suspiro fue audible a través del teléfono. «Está bien, pero ten cuidado, y si necesitas algo, llámanos inmediatamente». Conduje hasta el centro de la ciudad con las manos apretadas al volante. El edificio de Morrison & Associates era una torre de vidrio de 20 pisos que siempre me había intimidado un poco. Abel trabajaba en el piso 15, en el departamento de auditoría interna. La recepcionista me guió hasta el piso ejecutivo, donde nunca había estado. La oficina de Richard Hardwell era impresionante. Ventanales que daban a toda la ciudad, muebles de caoba y una sensación de poder que se respiraba en el aire. Richard Hardwell era un hombre de unos 55 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que mi renta mensual. Se levantó cuando entré y vi genuina preocupación en sus ojos. «Señora Mónica, gracias por venir. Por favor, siéntese». Me acomodé en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, sintiendo como si estuviera en territorio desconocido. «Antes que nada», comenzó Richard, «quiero que sepa que su esposo era uno de nuestros empleados más valiosos. En 30 años, nunca tuvimos una sola queja sobre su trabajo». «Gracias», murmuré, aunque algo en su tono me decía que esto era solo el preámbulo. Richard se levantó y caminó hacia un archivo detrás de su escritorio. Sacó una carpeta gruesa y la puso frente a mí. «Señora Mónica, durante los últimos 6 meses de su vida, Abel vino a verme en varias ocasiones con preocupaciones muy específicas». Abrió la carpeta, revelando páginas y páginas de documentos, notas escritas a mano con la letra familiar de Abel y lo que parecían ser fotografías de otros documentos. ¿Preocupaciones sobre qué? Richard me miró directamente a los ojos. «Sobre su familia». Sentí como si el piso se hubiera movido debajo de mis pies.
¿Mi familia? Abel creía que su hijo y su nuera estaban tratando de manipularlo para que hiciera cambios significativos en su testamento y en sus cuentas bancarias. Las palabras no tenían sentido inmediatamente. Eso es imposible. Benjamin nunca. Señora Mónica, me interrumpió suavemente Richard. ¿Sabía usted que en los últimos 8 meses Abel recibió múltiples visitas de su hijo y su nuera, a menudo cuando usted no estaba en casa? Negué con la cabeza, pero algo frío se instaló en mi estómago. Sabía que le sugirieron en repetidas ocasiones que sería mejor para usted si él organizara las cosas, de manera que, en caso de que algo le pasara, Benjamin tuviera poder legal inmediato sobre todas las decisiones financieras y médicas relacionadas con usted. Eso no puede ser verdad, susurré. Richard abrió una de las páginas y la giró hacia mí. Era una fotocopia de un documento legal parcialmente completado. Reconocí la firma de Abel en la parte inferior, pero estaba tachada. Abel me trajo esto hace 3 meses. Dijo que Benjamin le había presionado para que lo firmara, diciéndole que era lo mejor para la familia y que lo protegería a usted de tener que tomar decisiones difíciles si él no estaba. Leí las primeras líneas del documento. Era una transferencia de poder legal que habría dado a Benjamin control total sobre todas nuestras finanzas y decisiones médicas relacionadas conmigo si Abel moría o quedaba incapacitado. Pero él no lo firmó, observé. No, y eso fue lo que comenzó a preocupar a Abel. Según me contó, cuando se negó a firmarlo, Benjamin se molestó mucho. Le dijo que estaba siendo egoísta, que no pensaba en lo que sería mejor para usted. Mi mente comenzó a hacer conexiones que no quería hacer. Recordé las visitas de Benjamin y Dahlia durante el último año, cómo siempre parecían estar susurrando sobre algo cuando yo entraba a la habitación. ¿Hay más?, continuó Richard, pasando a otra página. Abel también me contó que Dahlia había comenzado a sugerir que usted estaba mostrando signos de confusión, de pérdida de memoria. ¿Qué? Aparentemente, ella había comenzado a comentar, tanto a Abel como a Benjamin, que usted repetía historias, que olvidaba conversaciones, que tal vez necesitaba supervisión médica más cercana. Sentí como si hubiera recibido un golpe físico. Yo no. Mi memoria está perfectamente bien. Abel lo sabía. Por eso comenzó a documentar todo. Cada conversación, cada sugerencia, cada presión que sentía de parte de ellos. Richard pasó varias páginas más, mostrándome notas detalladas en la letra de Abel, fechas, horas, transcripciones de conversaciones. Mi esposo había estado llevando un registro meticuloso de lo que ahora parecía ser una campaña sostenida para socavar su confianza en mí y para ganar control sobre nuestras vidas. ¿Por qué no me dijo nada?, pregunté, sintiendo lágrimas que no sabía que tenía. Me dijo que no quería preocuparla hasta estar seguro de lo que estaba pasando. Esperaba estar equivocado. En ese momento se escuchó un golpe fuerte en la puerta de la oficina. Richard y yo nos giramos, y mi corazón se detuvo cuando vi quién entraba. Benjamin y Dahlia estaban parados en el umbral, sus expresiones una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. «Mamá», dijo Benjamin, y su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. «¿Qué estás haciendo aquí?» Dahlia se adelantó, con esa sonrisa condescendiente que ahora reconocía como una máscara. «Mónica, estuvimos muy preocupados cuando no te encontramos en casa. ¿Por qué no nos dijiste que venías aquí?» Richard se puso de pie lentamente, y pude ver tensión en cada línea de su cuerpo. «Señor Benjamin, señora Dahlia, no esperaba verlos hoy». «Bueno», dijo Benjamin, entrando completamente a la oficina como si tuviera derecho a estar ahí. «Cuando mamá no contestó el teléfono, nos preocupamos, con su estado mental últimamente». «Mi estado mental está perfectamente bien», dije, encontrando mi voz. Dahlia se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. «Por supuesto que sí, querida. Pero después de la pérdida de Abel, todos entendemos que puedes estar un poco confundida». Miré la carpeta abierta frente a mí, luego a Richard, luego a mi hijo y mi nuera. Por primera vez en meses, vi la situación con claridad absoluta. «No estoy confundida.
dije, cerrando la carpeta con un movimiento decidido. De hecho, creo que estoy empezando a entender exactamente lo que ha estado pasando. El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Y en ese silencio, supe que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. La tensión en la oficina era palpable. Benjamin y Dahlia me miraban con una intensidad que me resultaba completamente nueva, como si me vieran por primera vez como una amenaza real en lugar de una anciana indefensa. «Mamá», dijo Benjamin, acercándose lentamente, «creo que deberíamos irnos a casa. Claramente estás alterada y después del funeral». «No me voy a ningún lado», respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Richard se aclaró la garganta. «Señor Benjamin, señora Dahlia, esta es una conversación privada entre su madre y yo. Les agradecería que respetaran eso». Dahlia soltó una risa que sonaba forzada. «Con todo respeto, señor Hartwell, Mónica ha estado muy frágil desde la muerte de Abel. No creemos que sea apropiado que tome decisiones importantes sin supervisión familiar». «¿Supervisión familiar?», repetí, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. «Tengo 68 años, no soy una niña». Benjamin intercambió una mirada con Dahlia que no pasó desapercibida para mí. Era la misma mirada que habían compartido en el funeral, cargada de significado que yo no entendía. «Por supuesto que no eres una niña, mamá», dijo Benjamin, pero su tono era el mismo que usaría con una niña problemática. «Es solo que queremos protegerte de personas que podrían aprovecharse de tu dolor». Miré a Richard, quien había permanecido en silencio, observando el intercambio con expresión seria. Luego miré la carpeta cerrada sobre el escritorio, sabiendo que contenía información que cambiaría todo. «Richard», dije, usando su nombre deliberadamente, «¿podrías darme unos minutos para hablar con mi hijo y mi nuera?» Él asintió. «Por supuesto, estaré justo afuera». Una vez que salió, el aire en la habitación cambió completamente. Benjamin se relajó visiblemente, como si hubiera ganado algo importante. «Mamá, no sé qué te ha estado diciendo ese hombre, pero tienes que entender que la gente puede ser muy manipuladora cuando hay dinero involucrado». «¿Dinero?», pregunté. Dahlia se sentó en la silla junto a mí. «Mónica, querida, sabemos que Abel tenía una póliza de seguro de vida considerable, y con la casa y sus ahorros hay personas sin escrúpulos que se aprovechan de las viudas». Algo frío se instaló en mi estómago. «¿Cómo saben ustedes sobre el seguro de vida de Abel?». Benjamin y Dahlia intercambiaron otra de esas miradas cargadas. «Bueno», dijo Benjamin, pareciendo incómodo por primera vez. «Papá lo mencionó hace unos meses, cuando estábamos hablando sobre asegurarse de que estuvieras cuidada si algo le pasaba». «Raro», dije lentamente, «porque Abel nunca me mencionó esas conversaciones». El silencio se extendió entre nosotros. Fue entonces cuando escuché un sonido que hizo que mi mundo se detuviera completamente. Una tos que habría reconocido en cualquier lugar del mundo. Los tres nos giramos hacia la puerta del baño privado conectado a la oficina de Richard. La puerta se abrió lentamente y salió una figura que hizo que mi corazón se detuviera y luego comenzara a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Abel, mi esposo, el hombre que había enterrado hace 4 días, estaba parado ahí, vivo, respirando, mirándome con una mezcla de amor y disculpa en sus ojos. «Hola, Mónica», dijo suavemente. Creo que grité. No estoy segura. Lo que sí recuerdo es que el mundo comenzó a girar a mi alrededor, y si Abel no hubiera corrido hacia mí, me habría caído de la silla. «¿Qué? ¿Cómo?», murmuré, tocando su cara con manos temblorosas para asegurarme de que era real. Detrás de nosotros, escuché a Dahlia soltar un grito ahogado y a Benjamin murmurar una palabra que prefiero no repetir. Abel me sostuvo con cuidado, sus manos familiares estabilizándome como habían hecho durante 45 años. «Lo siento, mi amor. Siento mucho haberte hecho pasar por esto, pero era la única manera». «¿La única manera de qué?», pregunté,
aunque parte de mí ya estaba comenzando a entender. Abel levantó la vista hacia Benjamin y Dahlia, y su expresión se endureció de una manera que nunca había visto antes. La única manera de protegerte de ellos. Benjamin encontró su voz primero. Esto es imposible. Tú estás muerto. Te vimos. Hubo un funeral. Hay un certificado de defunción. Abel se enderezó, pero mantuvo un brazo protector alrededor de mí. Hubo un certificado de defunción falsificado, con la ayuda de un médico muy discreto y un funerario que debía algunos favores. Richard me ayudó a organizarlo todo. ¿Pero por qué?, susurré. Abel me miró con ternura antes de dirigirse nuevamente a Benjamin y Dahlia. Porque descubrí lo que ustedes estaban planeando. Dahlia se puso pálida. No sé de qué estás hablando. ¿No?, dijo Abel, caminando hacia el escritorio y abriendo la carpeta que Richard había cerrado. ¿Entonces no reconoces esto? Sacó una serie de documentos y los puso sobre el escritorio. Incluso desde donde estaba sentada, pude ver que eran copias de correos electrónicos, mensajes de texto y lo que parecían ser grabaciones transcritas. Benjamin, leyó Abel en voz alta, mamá está empezando a mostrar signos de demencia. Creo que deberías considerar la posibilidad de que necesite cuidado a tiempo completo pronto. Si papá firma los documentos que le preparé, podremos asegurarnos de que tenga el mejor cuidado posible cuando llegue el momento. Mi hijo se había puesto completamente blanco. Abel continuó leyendo. Dahlia, agreed, and the sooner the better. The house alone is worth almost $800,000, and that's not counting his retirement savings. Me senté pesadamente, sintiendo como si hubiera recibido un golpe físico. Habían estado planeando declararme incompetente. Habían estado calculando el valor de nuestra casa, de nuestros ahorros. Esto es sacado de contexto, dijo Benjamin desesperadamente. Estábamos preocupados por mamá. Solo queríamos asegurarnos. ¿De qué se aseguraban?, interrumpió Abel. De que pudieran controlar su vida, de que pudieran declararla incompetente y meterla en una institución mientras ustedes vendían la casa y gastaban nuestros ahorros. Dahlia se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Abel, fingir tu propia muerte es un delito. Hay certificados falsos, documentos fraudulentos. Tienes razón, dijo Abel calmadamente. Y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pero primero quería que Mónica supiera la verdad sobre lo que ustedes han estado planeando. Se acercó a mí y tomó mis manos. Mi amor, durante los últimos 8 meses, ellos han estado visitándome regularmente cuando tú no estás. Al principio pensé que era porque se preocupaban por nosotros. Pero gradualmente me di cuenta de que cada conversación estaba diseñada para convencerme de que tú estabas perdiendo la capacidad mental, que necesitabas supervisión, que sería egoísta de mi parte no hacer arreglos legales para protegerte. Miré a Benjamin, mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, que había consolado durante pesadillas, a quien había amado incondicionalmente durante 35 años. ¿Es eso cierto?, le pregunté. Por un momento, vi algo en sus ojos que podría haber sido vergüenza, pero luego se endureció. Mamá, tú no entiendes las presiones financieras que enfrentamos. Dahlia y yo tenemos deudas, obligaciones. Entonces era cierto, murmuré. Abel apretó mis manos. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, contraté a un investigador privado. Descubrimos que Benjamin tiene deudas de juego por más de $150,000. Dahlia ha estado usando tarjetas de crédito a tu nombre sin que lo supieras. El mundo se tambaleó a mi alrededor una vez más. ¿Tarjetas de crédito a mi nombre? 3 tarjetas diferentes, dijo Abel suavemente, con una deuda total de $42,000. Dahlia finalmente explotó. Esto es suficiente. Abel, no sé qué tipo de juego enfermo estás jugando, pero esto termina ahora. Mónica, vámonos. Claramente tu esposo ha perdido la razón. Pero yo no me moví. Por primera vez en meses, tal vez años, todo tenía sentido. Las visitas constantes, la preocupación exagerada por mi bienestar, las sugerencias sobre mi memoria,
la prisa por hacerme tomar decisiones sobre mi futuro inmediatamente después del funeral. No habían estado cuidándome. Habían estado preparándome para ser sacrificada. No me voy a ningún lado, dije finalmente, mi voz más fuerte de lo que había sonado en mucho tiempo. Pero creo que ustedes sí deberían irse. La expresión en el rostro de Benjamin cambió a algo que nunca había visto antes. Ya no era mi hijo preocupado. Era un extraño que acababa de perder algo que había estado contando como suyo. Abel me ayudó a sentarme en el sofá de la oficina, mientras Richard regresaba con una botella de agua y expresión grave. Benjamin y Dahlia permanecían de pie cerca de la puerta, como animales acorralados decidiendo si huir o atacar. «Mónica», dijo Abel suavemente, arrodillándose frente a mí, «hay más que necesitas saber». Mi mente todavía luchaba por procesar que mi esposo estaba vivo, que había fingido su muerte, que mi hijo y mi nuera habían estado planeando robarme todo durante meses. Pero algo en la expresión de Abel me dijo que lo peor aún estaba por venir. «¿Más?», murmuré. Richard abrió otra sección de la carpeta y sacó lo que parecía ser una serie de fotografías. Las puso sobre la mesa de centro frente a nosotros. Estas fotos fueron tomadas por el investigador privado durante las últimas 6 semanas, explicó Abel. Levanté las fotografías con manos temblorosas. La primera mostraba a Benjamin entrando a lo que parecía ser un casino. La segunda lo mostraba en una mesa de póker, apostando fichas que representaban cantidades de dinero que no podía imaginar. La tercera mostraba a Dahlia en una joyería cara, probándose un collar que costaba más que nuestro pago de hipoteca. «Benjamin», dijo Abel, su voz fría como el hielo, «¿quieres explicarle a tu madre cómo pudiste apostar $25,000 en una sola noche cuando me dijiste que necesitabas ayuda para pagar la hipoteca?» Mi hijo no respondió, pero pude ver sus mandíbulas apretarse. Abel continuó. «O tal vez Dahlia puede explicar cómo pudo comprar un collar de $12,000 la semana pasada, cuando supuestamente están luchando para llegar a fin de mes». Dahlia finalmente habló, su voz ahora despojada de toda la dulzura falsa que había estado usando conmigo. «Abel, no sabes de qué estás hablando. Ese collar era una imitación». «¿Una imitación de Tiffany & Comes?», preguntó Richard, sacando un recibo de la carpeta. «Porque tenemos el recibo aquí, pagado con una tarjeta de crédito a nombre de Mónica Herrera de Vázquez». Sentí como si hubiera recibido una bofetada. «Usaste mi nombre para comprar joyas». «Mónica», dijo Dahlia, y por primera vez su máscara se resquebrajó completamente. «No entiendes. Benjamin y yo estamos bajo mucha presión. Sus deudas, nuestros gastos. Solo necesitábamos un poco de ayuda temporal». «¿Temporal?», repetí. «¿Cuánto tiempo llevan robándome?». Abel sacó otro documento. «Según nuestro investigador, las transacciones fraudulentas comenzaron hace 1 año y medio. Han usado tu información para abrir 3 tarjetas de crédito. Han hecho retiros no autorizados de tu cuenta de ahorros por un total de $18,000 y han estado interceptando tu correspondencia bancaria para que no te dieras cuenta». «¿Interceptando mi correspondencia?». «¿Recuerdas que Dahlia se ofreció a ayudarte con el correo hace unos meses?», preguntó Abel, «cuando dijo que sería más fácil si ella se encargara de organizarte todas las cuentas y documentos importantes». El recuerdo me golpeó como un rayo. Dahlia había sido tan dulce, tan servicial. «Mónica querida, sé que estas cosas financieras pueden ser confusas. ¿Por qué no dejas que yo me encargue de organizarte todo? Abel tiene tanto trabajo y tú ya tienes suficientes preocupaciones». «Pero eso no es lo peor», continuó Abel, su expresión volviéndose aún más sombría. «¿Qué puede ser peor que esto?», pregunté. Abel miró a Benjamin directamente a los ojos. «Cuéntale a tu madre sobre el plan para el asilo». Benjamin se puso completamente pálido. «No sé de qué estás hablando». «¿No?», dijo Richard, sacando una grabadora pequeña de su escritorio. «Porque tenemos esto». Presionó el botón de reproducción y la voz de Benjamin llenó la oficina. Era una conversación telefónica, probablemente grabada sin su conocimiento. «Dahlia, necesitamos acelerar el cronograma.
Papá está empezando a hacer preguntas y mamá no está actuando tan confundida como esperábamos. La voz de Dahlia respondía desde la grabadora. Ya hablé con el director de Sunset Manor. Dijiste que tienes los documentos médicos que necesitamos. Los documentos falsos están listos. Una vez que mamá esté internada, podemos vender la casa inmediatamente. El mercado está bueno ahora mismo. Sentí como si estuviera cayendo por un precipicio. ¿Documentos médicos falsos? La grabación continuó. ¿Y qué pasa si Abel se opone?, preguntaba Dahlia. Abel no va a ser un problema por mucho tiempo, respondía Benjamin, y algo en su tono hizo que se me helara la sangre. Abel pausó la grabación y me miró con ojos llenos de dolor. Esa conversación fue grabada hace 3 semanas, Mónica, 3 semanas antes de mi muerte. El silencio en la oficina era ensordecedor. Miré a Benjamin, tratando de encontrar alguna explicación, alguna manera de que esto no fuera lo que parecía. ¿Abel no iba a ser un problema por mucho tiempo? Repetí lentamente. ¿Qué significa eso, Benjamin? Mi hijo finalmente habló, pero su voz era la de un extraño. Mamá, estás malinterpretando todo. Solo estábamos preocupados por papá. Su presión arterial había estado alta. Había estado muy estresado. ¿Estás diciendo que estaban esperando a que yo muriera naturalmente?, preguntó Abel poniéndose de pie. Dahlia se adelantó, toda pretensión abandonada. Abel, no seas dramático. Solo estábamos siendo realistas sobre el futuro. Mónica va a necesitar cuidado eventualmente, y es mejor planear con anticipación. ¿Planear con anticipación?, repetí. ¿O acelerar el proceso? Richard sacó otro documento de la carpeta. Mónica, esto tal vez sea lo más difícil de escuchar. Era un informe médico. Leí las primeras líneas con creciente horror. Paciente muestra signos claros de demencia temprana. Episodios de confusión, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación. Se recomienda evaluación para cuidado de tiempo completo. Esto es una mentira, dije. Mi voz apenas un susurro. Nunca he visto a este doctor. Doctor Marcus Henley. No reconozco este nombre. Es el médico de Dahlia, dijo Abel. Alguien que estuvo dispuesto a firmar un diagnóstico falso a cambio de $5,000. Miré a Dahlia, la mujer que había llamado hija durante 5 años. ¿Pagaste a un médico para que dijera que tengo demencia? Mónica, dijo Dahlia, y por primera vez pude ver pánico real en sus ojos. Tienes que entender, estábamos tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué?, grité, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. De ti misma, gritó Benjamin de vuelta. Mamá, eres vieja. Tu mente no es la que era. Dahlia y yo podemos ver cosas que tú no puedes ver. Abel se interpuso entre Benjamin y yo. Mónica no tiene ningún problema mental. El único problema es que ustedes han estado gaslighting a una mujer de 68 años durante más de 1 año, haciéndola cuestionar su propia realidad para poder robar su dinero y su casa. ¿Gaslight qué?, pregunté. Gaslighting, explicó Richard. Es una forma de manipulación psicológica, donde alguien te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Abel se sentó junto a mí y tomó mis manos. Mi amor, ¿recuerdas hace unos meses cuando no podías encontrar tus llaves del auto y Dahlia sugirió que tal vez las habías perdido porque tu memoria no era la que era? Asentí. Había sido muy angustiante. Encontramos las llaves en el bolso de Dahlia, dijo Abel suavemente. Ella las había tomado. ¿Y recuerdas cuando no podías encontrar tu medicamento para la presión arterial y Benjamin dijo que probablemente te habías olvidado de dónde lo pusiste? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sí, también estaba en el auto de Benjamin. Una por una, Abel comenzó a explicar situaciones que había interpretado como señales de mi deterioro mental. El día que no pude encontrar mi cartera. La vez que llegué tarde a una cita porque estaba segura de que era a diferente hora. Las ocasiones cuando no podía recordar conversaciones que estaba segura de haber tenido. Todas habían sido orquestadas. Durante meses, dijo Abel, han estado sistemáticamente haciéndote dudar de tu propia mente, preparando el terreno para declararte incompetente. Miré a Benjamin y Dahlia, estas 2 personas que había amado y en quienes había confiado. ¿Por qué?, susurré.
Somos familia. Dalia se rió, un sonido amargo que nunca había escuchado de ella antes. ¿Familia? Mónica, tú y Abel han sido un obstáculo para nosotros desde el día en que nos casamos. Sentados en esta casa enorme, acumulando dinero que nunca usan, mientras Benjamin y yo luchamos cada mes. Nunca nos pidieron ayuda, dije débilmente. No queríamos su ayuda, dijo Benjamin. Queríamos lo que nos corresponde. ¿Lo que les corresponde? Somos su familia, explotó Benjamin. Esa casa debería ser nuestra. Ese dinero debería ser nuestro. Ustedes van a morir pronto de todas formas. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. En ese momento, supe que había perdido a mi hijo para siempre. La persona parada frente a mí era un extraño que había estado usando mi amor contra mí, contando los días hasta mi muerte para poder cobrar. Pero también supe algo más. Por primera vez en más de un año, mi mente estaba completamente clara. No estaba confundida. No tenía demencia. Era víctima de una conspiración cruel y sistemática llevada a cabo por las dos personas en quienes más confiaba. Y ahora que sabía la verdad, nunca más sería la misma. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional que jamás olvidaré. Abel se quedó en un hotel discreto mientras Richard nos ayudaba a navegar las complicaciones legales de su resurrección. Yo regresé a casa, pero por primera vez en meses no me sentía como una prisionera en mi propia vida. Benjamin y Dalia habían salido de la oficina de Richard ese día en un estado de shock y furia. No había escuchado de ellos por 48 horas, hasta que aparecieron en mi puerta un miércoles por la mañana. Los vi llegar desde la ventana de la sala. Benjamin caminaba con esa determinación que reconocía de su infancia cuando había hecho algo malo y estaba decidido a convencerme de que no era su culpa. Dalia lo seguía, pero algo en su postura me dijo que esta vez la estrategia sería diferente. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. «Hola, mamá», dijo Benjamin, y su voz tenía esa calidad cuidadosamente controlada que usaba cuando trataba de manejar una situación difícil. «Benjamin, Dalia». Mi voz sonaba más fría de lo que pretendía, pero no intenté suavizarla. «¿Podemos pasar?», preguntó Dalia. «Necesitamos hablar». Los dejé entrar, pero no los invité a sentarse. Nos quedamos parados en la sala que había sido testigo de tantas reuniones familiares felices y ahora se sentía como un campo de batalla. «Mamá», comenzó Benjamin, «hemos estado pensando mucho sobre lo que pasó en la oficina». «Estoy segura de que sí». Dalia dio un paso adelante. «Mónica, creo que hay muchos malentendidos aquí. Sí, Benjamin y yo hemos estado preocupados por tu bienestar, pero todo lo que hicimos fue con las mejores intenciones». «¿Las mejores intenciones?», repetí. «¿Como usar mi nombre para abrir tarjetas de crédito?» «Esas tarjetas eran para emergencias», dijo Benjamin rápidamente. «Gastos que podrían surgir relacionados con tu cuidado». «¿Como un collar de $12,000? Dalia suspiró. «Está bien, cometí un error. Pero, Mónica, tienes que entender la presión bajo la que hemos estado. Las deudas de Benjamin, nuestros gastos». «Sus deudas no son mi responsabilidad», dije, sorprendida por lo fácil que era decir esas palabras. Benjamin cambió de táctica. «Mamá, papá te está manipulando. ¿No te parece extraño que fingiera su propia muerte? ¿Qué tipo de hombre hace eso?» «El tipo de hombre que está tratando de proteger a su esposa de un hijo que está planeando robarle todo». «No estábamos robando», explotó Benjamin. «Esa casa, ese dinero, eventualmente iba a ser nuestro de todas formas. Solo estábamos tratando de acelerar el proceso porque necesitábamos ayuda ahora». La honestidad brutal de esa declaración me dejó sin palabras por un momento. «Benjamin», dije finalmente, «¿me estás diciendo que has estado esperando que Abel y yo muriéramos para poder tener nuestro dinero?» «No es así como suena», intervino Dalia desesperadamente. «Todas las familias planean para el futuro. Las familias no planean declarar a sus padres incompetentes con diagnósticos médicos falsos». Dalia se puso pálida. «Eso fue.
Eso fue solo una precaución, en caso de que realmente necesitaras cuidado en el futuro. ¿Una precaución que pagaron con $5,000? Benjamin se pasó las manos por el cabello, una señal de que estaba perdiendo la paciencia. Mamá, escúchate, te has vuelto paranoica. Papá te está llenando la cabeza de ideas locas. ¿Ideas locas? Repetí. ¿Como la idea de que merezco vivir en mi propia casa sin que nadie trate de declararme loca? Nadie está tratando de declararte loca, gritó Benjamin. Caminé hacia el teléfono y marqué un número que había memorizado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Dalia. Llamando a Abel, respondí. Creo que debería estar aquí para esta conversación. Mamá, no, dijo Benjamin, pero ya era demasiado tarde. Abel llegó 20 minutos después. Había estado esperando mi llamada, probablemente sabiendo que este momento llegaría. Cuando entró, la tensión en la habitación se intensificó inmediatamente. Benjamin, Dalia, saludó con voz neutra. Papá, dijo Benjamin, necesitamos resolver esto como familia. Abel se sentó junto a mí en el sofá, tomando mi mano de manera automática. Estoy escuchando. Dalia se sentó en la silla frente a nosotros, asumiendo su postura más vulnerable. Abel, sé que lo que hicimos se ve mal, pero tienes que entender que estábamos desesperados. Explícame la desesperación, dijo Abel. Benjamin comenzó a hablar rápidamente, las palabras saliendo como si hubiera estado ensayando este discurso. Las deudas se acumularon más rápido de lo que esperábamos. El casino. Sé que fue estúpido, pero pensé que podía ganar dinero rápido. Y cuando eso no funcionó, entramos en pánico. ¿Entonces decidieron robar a tus padres?, preguntó Abel. No es robar, gritó Benjamin. Ustedes tienen más dinero del que van a poder gastar. Esa casa es demasiado grande para 2 personas. Solo estábamos adelantando la herencia. ¿Adelantando la herencia declarándome incompetente?, pregunté. Dalia comenzó a llorar. No lágrimas reales, sino esa clase de llanto calculado que había visto usar en otras ocasiones cuando quería conseguir algo. Mónica, nunca quisimos lastimarte. Solo queríamos asegurar que estuvieras cuidada y que nosotros pudiéramos pagar nuestras deudas. Pensamos que podríamos manejar ambas cosas. ¿En robándome mi dinero y encerrándome en un asilo?, dije. No era un asilo, dijo Benjamin. Sunset Manor es una comunidad de retiro muy bonita. Habrías estado cómoda ahí. ¿Contra mi voluntad? Eventualmente te habrías adaptado, murmuró Dalia. El silencio que siguió fue absoluto. Creo que fue en ese momento que incluso ellos se dieron cuenta de lo monstruoso que sonaba lo que habían estado planeando. Abel se levantó lentamente. Benjamin, quiero que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decir. Mi hijo levantó la vista y por un momento vi un destello del niño que había sido. Tu madre y yo hemos decidido que ya no formas parte de nuestras vidas, dijo Abel con voz firme pero sin emoción. No queremos verte, no queremos escuchar de ti, y definitivamente no queremos que tengas acceso a ninguna de nuestras finanzas o propiedades. Benjamin se puso de pie de un salto. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Eres mi hijo biológico, corrigió Abel. Pero dejaste de ser mi familia el día que decidiste que nuestra muerte sería más conveniente para ti que nuestra vida. Dalia también se levantó, su llanto ahora completamente abandonado. Esto es ridículo. Abel, Mónica, ustedes no pueden cortarnos completamente. Somos familia. No, dije, poniéndome de pie también. La familia no trata de robar. La familia no trata de hacer que sus seres queridos duden de su propia cordura. La familia no cuenta los días hasta que puedas morir para cobrar tu dinero. Benjamin me miró con una expresión que nunca había visto antes. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tengas razón. Tal vez esto es mejor para todos, porque ya estaba cansado de pretender que me importabas cuando lo único que realmente quería era que te salieras del camino. Esas palabras me golpearon como una bofetada física, pero extrañamente también me liberaron. Todo el amor, toda la culpa, toda la esperanza de que pudiera haber algún malentendido se evaporó en ese momento. Vete, dije simplemente. Saca tus cosas de mi casa y vete. Con mucho gusto,
dijo Benjamin. Pero esto no termina aquí. Vamos a luchar esto. Vamos a demostrar que papá falsificó su muerte, que tú no eres competente para tomar decisiones. Abel sonrió, pero no era una sonrisa amable. Adelante, y cuando lo hagas, asegúrate de explicarle al juez por qué estabas planeando declarar a tu madre incompetente con documentos médicos falsos. Estoy seguro de que estará muy interesado en escuchar sobre eso. Benjamin y Dahlia se miraron, y pude ver el pánico creciendo en sus ojos mientras se daban cuenta de que no tenían una estrategia de salida. «Esto no termina aquí», murmuró Benjamin, pero su voz había perdido toda su convicción. «Sí termina», dije. «Termina exactamente aquí». Los vi irse, sabiendo que probablemente sería la última vez que vería a mi hijo. Debería haber sentido tristeza, pero lo único que sentía era un alivio profundo y limpio. Por primera vez en más de un año, estaba libre. 6 meses después, estoy sentada en el porche de nuestra nueva casa, viendo a Abel plantar rosas en el jardín que siempre había soñado tener. Nos mudamos a una ciudad pequeña a 3 horas de distancia, donde nadie conoce nuestra historia y donde podemos ser simplemente Abel y Mónica, una pareja de jubilados disfrutando de sus años dorados. La transición no fue fácil. Hubo momentos, especialmente durante las primeras semanas, cuando me despertaba en la madrugada preguntándome si habíamos hecho lo correcto. Cortar completamente a Benjamin se sentía como amputar una parte de mi cuerpo, sin importar cuán infectada estuviera. Pero Abel me recordaba constantemente por qué habíamos tomado esa decisión. «Mi amor», me decía cuando me encontraba llorando por las noches, «no puedes salvar a alguien que está dispuesto a destruirte». Richard nos había ayudado a manejar las complicaciones legales. La falsificación del certificado de defunción resultó en algunas multas y trabajo comunitario para Abel. Pero cuando se presentó la evidencia de la conspiración de Benjamin y Dahlia, el juez fue sorprendentemente comprensivo. «He visto muchos casos de abuso financiero de ancianos», nos había dicho durante la audiencia, «pero raramente uno tan sistemático y cruel como este». Benjamin y Dahlia trataron de cumplir su amenaza de luchar legalmente, pero su caso se desmoronó rápidamente cuando el fiscal del distrito decidió investigar las tarjetas de crédito fraudulentas y los documentos médicos falsos. Al final, ellos fueron los que enfrentaron cargos criminales, no nosotros. La última vez que supe de ellos, Benjamin estaba cumpliendo 18 meses de libertad condicional por fraude financiero, y Dahlia había perdido su licencia de enfermería. Se habían divorciado 6 semanas después de que todo saliera a la luz, cada uno culpando al otro por haber arrastrado al otro a una situación tan desesperada. No siento satisfacción por su caída, solo siento una extraña sensación de cierre, como cuando terminas de leer un libro que te había estado perturbando y finalmente puedes ponerlo de lado. Vendimos la casa grande donde habíamos criado a Benjamin. Era demasiado llena de recuerdos complicados y, francamente, tenían razón en una cosa. Era demasiado grande para 2 personas. Con el dinero de la venta, compramos esta casa más pequeña en un pueblo llamado Esperanza, con suficiente tierra para el jardín de Abel y una vista a las montañas que hace que cada amanecer se sienta como un regalo. También pagamos todas las deudas que Benjamin y Dahlia habían acumulado en nuestro nombre, no porque se lo debiéramos, sino porque queríamos empezar esta nueva fase de nuestras vidas completamente limpios, sin ninguna conexión financiera con nuestro pasado. ¿Crees que Benjamin alguna vez entenderá lo que hizo? Le pregunto a Abel una tarde mientras preparamos la cena juntos. Abel deja de cortar las verduras y me mira con esos ojos sabios que me enamoraron hace 46 años. «No lo sé, mi amor, pero ya no es nuestra responsabilidad enseñárselo. Esa es la lección más difícil que he aprendido en estos meses. Durante 35 años, me sentí responsable de la felicidad y el bienestar de Benjamin. Incluso cuando se convirtió en adulto, incluso cuando se casó, siguió siendo mi bebé que necesitaba protección y orientación. Pero algunos adultos eligen caminos que sus padres no pueden seguir, y a veces el amor más verdadero es saber cuándo soltarlos. Hemos hecho nuevos amigos aquí. Clara y Roberto, la pareja que vive al lado, nos invitaron a cenar la semana pasada.
Durante la conversación, Clara mencionó que habían cortado relaciones con su hijo hace 10 años. Era adicto, explicó simplemente, y cada vez que tratábamos de ayudarlo, nos arrastraba a su caos. Al final tuvimos que elegir, salvar nuestro matrimonio y nuestra cordura, o seguir siendo víctimas de su destrucción. ¿Fue difícil?, pregunté. Roberto tomó la mano de Clara. Fue la decisión más difícil de nuestras vidas, pero también fue la que nos salvó. No me había dado cuenta hasta ese momento de cuánto necesitaba escuchar que no éramos los únicos padres que habían tenido que tomar una decisión tan extrema. Esta mañana, Abel me trajo el café a la cama, una rutina que hemos desarrollado en nuestra nueva vida. Mientras tomaba mi primera taza, noté que había dejado una carta sobre la mesa de noche. «¿Qué es esto?», pregunté. «Llegó ayer. Es de Benjamin». Mi corazón se detuvo por un momento. «¿La leíste?». «No, es para ti». Sostuve la carta durante varios minutos antes de abrirla. La caligrafía era la misma que había visto en miles de tarjetas del Día de la Madre, pero las palabras eran de un extraño. «Mamá», comenzaba, «sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero necesito decirte algo. Dalia y yo nos divorciamos. Ella culpó todo lo que pasó por mis deudas de juego, pero sé que la verdad es más complicada que eso». Continuaba explicando que estaba en terapia, que estaba tratando de entender cómo había llegado al punto de conspirar contra sus propios padres. «El terapeuta dice que tengo problemas con el derecho, que siempre he sentido que merecía cosas sin trabajar por ellas». Llegaba al punto cerca del final. «No te estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice y entiendo por qué tuviste que alejarte de mí. Si algún día quieres darme otra oportunidad, estaré trabajando para ser la persona que debería haber sido siempre». Cuando terminé de leer, le pasé la carta a Abel. «¿Qué piensas?», me preguntó después de leerla. «Pienso que suena como alguien que está tratando de cambiar», dije honestamente, «pero también pienso que las palabras son fáciles». Abel asintió. «¿Y qué quieres hacer?». «Nada», dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza de mi respuesta. «Quiero seguir viviendo nuestra vida. Y si algún día él demuestra con acciones reales que ha cambiado, tal vez podamos reconsiderar». «¿Y si nunca lo hace?». Miré por la ventana hacia el jardín donde las rosas que Abel había plantado comenzaban a florecer. «Entonces viviremos una vida hermosa sin él». Esa tarde, mientras Abel trabajaba en el jardín, decidí escribir mi propia carta. No a Benjamin, sino a mí misma. Una especie de declaración de independencia de la culpa que había estado cargando. «Querida Mónica de 68 años», escribí, «perdónate por amar tanto que casi te cuesta todo. Perdónate por confiar tanto que casi te cuesta tu cordura. Perdónate por creer que el amor familiar siempre es incondicional. Pero también celebra tu fortaleza. Celebra que cuando finalmente viste la verdad, tuviste el coraje de actuar sobre ella. Celebra que elegiste tu propia vida sobre la comodidad de todos los demás». Esa noche, mientras Abel y yo nos preparábamos para dormir en nuestra nueva habitación con vista a las montañas, él me preguntó, «¿Te arrepientes de algo? ¿De cortarlo completamente?». «No», respondí sin hesitar. «¿De no haber visto las señales antes?». «A veces». «¿Y de fingir mi muerte?». Sonreí. Fue dramático, pero efectivo. Abel se rió. «Definitivamente efectivo». Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando los sonidos de la noche en nuestro nuevo hogar. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dije finalmente. «¿Qué?». «Me siento más joven ahora que cuando tenía 50 años, como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera sabía que estaba ahí». Abel me tomó la mano en la oscuridad. Eso es lo que pasa cuando dejas de vivir para otras personas y empiezas a vivir para ti misma. Esta mañana recibí una llamada de Clara, nuestra nueva vecina. «Mónica», me dijo, «un grupo de nosotras va al mercado de agricultores el sábado y luego pensamos almorzar en ese nuevo café francés. ¿Te gustaría venir?». «Me encantaría», respondí sin hesitar. Hace un año habría tenido que consultar con Benjamin y Dalia, asegurarme de que no necesitaran nada,
considerar si era apropiado para una mujer de mi edad salir con amigas. Ahora simplemente digo que sí a las cosas que me hacen feliz. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi porche con una taza de té y el sonido de Abel silbando mientras riega sus rosas, me doy cuenta de que esta es la primera vez en décadas que me siento completamente libre. Libre de la culpa, libre de las expectativas, libre de la necesidad de justificar mis decisiones a personas que nunca tuvieron mis mejores intereses en el corazón. Benjamin tenía razón en una cosa. Abel y yo probablemente no viviremos muchos más años. Pero los años que nos quedan serán nuestros, vividos según nuestros términos, rodeados de personas que nos aman sin condiciones y sin agendas ocultas. Y eso, descubrí, vale más que cualquier relación familiar tóxica que pude haber perdido en el proceso. A veces, la mayor libertad viene de tener el coraje de caminar hacia lo desconocido, dejando atrás incluso a aquellos que más amaste, cuando el amor se había vuelto indistinguible del daño. Esta noche, dormiré profundamente por primera vez en 2 años, sabiendo que mañana despertaré en una vida que es completamente mía.